Muy buenas tardes, amados hermanos que están a recibir la lección sobre la iglesia que fue edificada por Jesús. Hoy vamos a iniciar con la clase número 8. Es un placer para mí estar nuevamente para darles esta lección y espero que todo esto lo atesoren para que puedan valorar en la clase de iglesia en la cual ustedes están y que ustedes puedan darse realmente cuenta cómo era la iglesia y cómo sigue siendo la iglesia que fue edificada por Jesús y que hasta el día de hoy todavía se encuentra. Vamos a iniciar como siempre con una oración y como siempre vamos a poner la clase en las manos del Señor. Padre bendito, te damos las gracias por tu cuidado, tu misericordia y tu amor, por lo bueno que tú eres, porque nos enseñas cada día cómo debemos venir ante tu presencia, porque nos enseñas que nuestra vida debe ser una vida de oración, una vida de estudio de tu palabra, una vida en la cual tengamos en nuestra mente, Señor, siempre 24/7 pensando en las cosas tuyas, Señor. Como dice tu palabra, que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Señor, gracias te doy por cada uno de los que reciben esta clase, por mis hermanos, para que tú los ayudes, Señor, y que todo lo que ellos hagan y todo lo que aprendan sea atesorado para que lo puedan poner en práctica. Bendice grandemente a cada uno de ellos y cada hogar que ellos representan. Quédate con nosotros, Señor, y te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la clase número 8 de la iglesia que fue edificada por Jesús. Vamos a ver esta clase y es pequeña, esta clase no está muy grande, está pequeña, ustedes se van a dar cuenta, pero sí van a estudiar el diaconado. Hoy vamos a estudiar pero ya de forma clara lo que es el diaconado. Entonces vamos a empezar y la palabra nos dice, busquen en sus Biblias o en las, anoten también si tienen algo que anotar para preguntar después, ustedes saben que lo pueden hacer. Vamos a Hechos 6, capítulo 6, versículos 3 y 4, y dice: Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Vean que está hablando de 7 varones. ¿Por qué estaba dándose esto? Bueno, la palabra dice que en esos días, como estaba creciendo el número de los discípulos, de las personas que estaban siendo salvas, empezó una murmuración de parte de los judíos que hablaban hebreo y de los judíos que hablaban arameo, de que las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces, por esta razón, se convoca a los 12, o sea, los 12 más bien convocan a la asamblea, a la iglesia, llaman a toda la multitud, vean, presten atención, hermanos, lo que está sucediendo y ubíquense ustedes en ese tiempo. Dice que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, de todos los que habían ya y estaban perteneciendo a la iglesia del Señor, que estaban siendo agregados a la iglesia del Señor. Entonces dice que estos convocan a todos los discípulos y ellos entonces, como líderes que eran, ellos entonces convocan y dicen a la multitud: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces ellos les dicen: escojan pues, vean la responsabilidad, el llamado
del diácono o al llamado al diaconado lo da Dios. Igual que al pastor, Dios es el que llama. Pero el que lo elige para la iglesia es la iglesia misma. No es el pastor el que lo pone de diácono, es la iglesia misma la que escoge, porque eso es lo que yo leo en mi Biblia. No sé qué habrá en otras Biblias, pero la Biblia que yo estoy usando, que es la Reina Valera actualizada, dice que escojan pues a 7 hombres de entre ustedes que sean de buen testimonio, a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. A 7. Y dice, los 12 que están convocando a la multitud, les dice a la multitud, escojan pues hermanos de entre ustedes. Vean, hermanos, que está muy, muy claro. A 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Entonces, la iglesia los escoge y entonces ellos, como presbiterio, como pastores de la iglesia, si fuera en este momento, los apóstoles y la iglesia, que son los que eligen a estos hermanos, son los que van entonces a tomar la decisión de ordenarles como diáconos de esa iglesia. Entonces ellos dicen, para que se encarguen de esta tarea y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice que esta propuesta agradó a toda la multitud. O sea, aquí estamos viendo una iglesia reunida tomando decisiones y no vemos solamente a un pastor tomando esa decisión o a una persona diciendo, autonombrándose diácono o autonombrándose, como muchas veces sucede, pastor. 1 Timoteo 3, del 8 al 13, en la versión Reina Valera, porque sucede que aquí ellos están hablando de que escojan a 7 varones. Ahora, el problema es que dicen que también se pueden escoger mujeres para ser diaconisas, porque toman el ejemplo de Febe, la diaconisa. Febe, primero que nada entendamos que es la palabra diácono. La palabra diácono es servidor. Es una persona que sirve. La diferencia que había entre Febe y los diáconos elegidos en Hechos capítulo 6, la diferencia era que Febe no había sido elegida, no tenía el llamado. Febe simplemente se dispuso al servicio de la iglesia en lo que la iglesia necesitara. No como en el caso específico de los diáconos, que era para servir a las mesas. Febe estaba dispuesta a servir en lo que la iglesia necesitara, como cualquier otro servidor. Entonces, por esta razón, como habla de Febe, y ellos se refieren diaconisa para decir servidora, pero esto más que nada es traducción. Entonces les voy a leer varias versiones donde les aclara, hermanos, a ustedes que han escuchado sobre diaconisas, les aclara diferentes versiones de la palabra de Dios donde aclara que son esposas de diáconos. Son esposas de diáconos. Y es igual que, como les dije en la lección de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, que porque Él es pastor y ella es pastora. Que si yo soy arquitecto, ella es arquitecta. Que si yo soy médico, ella también es médico. Y que si yo soy diácono, ella la diaconisa. Y que si Él es el pastor, yo soy la pastora. Hermanos, quitemos eso porque eso es aberrante, eso es una herejía. Nada de eso aparece así en la palabra de Dios. Si escudriñamos la palabra de Dios como tiene que ser, si sacamos el tiempo para que sea el Espíritu mismo quien nos guíe y nos instruya, y no prestamos tanto atención
a un montón de personas que están erradas, que están enseñando herejías y que se placen en enseñar lo incorrecto, si ustedes dejan de estar escuchando tanto eso y se van directamente a la fuente, que no hay mentira, que es la palabra de Dios, las dudas a ustedes se les van a aclarar. Vayan a la palabra del Señor. Sean como los bereanos. Escudriñen la palabra del Señor. Ya les hice referencia de cómo se debe de estudiar la palabra para que ustedes puedan aprender qué es lo que contiene cada libro y cada epístola de la palabra del Señor. En la lección de la segunda venida de Cristo, que también reciben el día de hoy, ahí les expliqué cómo ustedes tienen que estudiar la Biblia ya para que ustedes puedan solos empezar a sacar sus propias interpretaciones y puedan darse cuenta por ustedes mismos sin temor de que las cosas como es que están escritas. El Señor mismo se las va a revelar. Entonces vamos a ver las diferentes versiones de lo que habla, porque aquí los apóstoles dice que buscaran entre ustedes varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Entonces, varones. En ningún momento dice mujeres. Ni dice, busquen entre ustedes a cualquiera, al que ustedes crean. No, dice varones, a 7 varones de buen testimonio. De una vez ellos dijeron, y yo se los he explicado pues que es por cuestión de autoridad. Por eso es. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, en la Reina Valera de 1862, en esa versión, pero es Reina Valera, dice, Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, los diáconos asimismo deben ser honestos. Entonces, veamos en estos requisitos lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Los diáconos, está escribiéndole Pablo a Timoteo, le dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados. Y entonces, después de que han sido ya probados y vieron que eran personas como los requisitos que ellos estaban pidiendo, dice, ejerzan el diaconado. Si fueren hallados irreprensibles, van a ejercer el diaconado. Pero si encuentran algo en estos 7 hombres que no corresponde a los requisitos que tiene que tener un diácono, pues no lo puede nombrar diácono. Y en el versículo 11 dice, asimismo sus mujeres. No dice asimismo las mujeres, como dice la versión Reina Valera 60. Eso es un problema de traducción. Dice, asimismo sus mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las mujeres de los diáconos, las esposas de los diáconos. Asimismo sus mujeres sean honestas, no calumniadoras, con dominio propio, fieles en todo. Los diáconos, oigan, está hablando, presten atención a esto. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Autoridad. Entonces quiere decir que si estamos hablando de una mujer que es supuestamente para el cargo de diaconisa, y entonces ¿cómo vamos a interpretar esto? La diaconisa, esposa de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Hermanos, vayamos a la escritura, busquen en la palabra y se dan cuenta lo que dice. Es un requisito que los diáconos, como son varones, entonces les están diciendo cómo debe ser su vida moral también.
Dice, asimismo sus mujeres, o sea, las mujeres de los diáconos tienen que dar buen testimonio, como esposas de diáconos y como esposas de pastores también. Entonces dice, sus mujeres sean honestas, no calumniadoras, con dominio propio, fieles en todos. Y dice el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercieran bien el oficio de diácono ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver ahora otras 3 versiones diferentes donde se habla que son esposas de diáconos, no diaconisas, no con un llamado, no porque el pastor diga, usted quiere ser diácona o usted quiere ser anciana. Hermanos, eso es una herejía que enoja el corazón de Dios, porque eso no es lo que Él enseña para nosotros en su palabra. Entonces, revisemos en otras 3 versiones. Vamos a ir en la Nueva Versión Internacional, Primera de Timoteo 3:11, que es el versículo que me interesa, y dice, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Vuelvo a leer, Primera de Timoteo 3:11. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. La otra versión, Nueva Traducción Viviente. Todas estas versiones, hermanos, ustedes las consiguen aquí, por lo menos en Alajuela, ustedes las consiguen en la librería al frente del parque, la Metodista. Ahí están porque yo las vi. Entonces, si ustedes quieren, y si no, pues las pueden descargar de internet. Las descargan de internet a sus computadoras, a sus laptops, a sus teléfonos celulares y pueden revisar estas versiones. La Nueva Traducción Viviente de 1 Timoteo 3:11 dice, de la misma manera, oigan, de la misma manera, o sea, le está diciendo, así como les estamos pidiendo esto a los diáconos, de la misma manera sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Primera de Timoteo 3:11. En la Biblia al día. Dice, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Ahí tienen 3 versiones, hermanos, que ustedes pueden corroborar y ver por qué. Porque es por cuestión de autoridad. Dice, marido de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, ¿cómo va a decir marido de una sola mujer si es una diaconisa? Porque ¿qué sería? Que a Dios se le equivocó y no puso que entonces, y si a las diaconisas, entonces que sean esposas de un solo hombre. Hermanos, por favor, no nos compliquemos poniendo en la Biblia cosas que Dios no ha dicho, por el peligro que esto es. Que no debemos agregarle a la palabra del Señor, ni quitarle a la palabra del Señor lo que Él ya dejó escrito. Y lo que dejó dicho por autoridad es el hombre. Y lo vimos desde el libro de Hechos, donde escogen a uno empiezan a hacer la lista y escogen a los 7 diáconos. Y que después son ordenados. El diaconado. Hermanos, vamos a ver el diaconado. El verbo diaconeo es servir, o sea, se traduce como ejercer el diaconado. Es un servidor, una persona que trabaja en las cosas del Señor, pero que principalmente trabaja sobre cosas que son materiales o cosas
que no tengan que ver directamente con la palabra del Señor. Qué sé yo, el que limpia los baños es un servidor, el que limpia el templo es un servidor, el que alista las mesas porque hay una reunión y entonces hay que ponerles manteles bonitos y de todo, hay servidores que lo hacen, pero esas mesas que están sirviendo son muy diferentes a las mesas que tiene que hacer un diácono, servir un diácono que realmente tiene el llamado y es ordenado por la iglesia. Hay una gran diferencia. Entonces, en 1 Timoteo 3:10, dice que estos también deben de ser aprobados. Y para ser aprobados, tienen también que ponerlos a prueba. Porque tienen que ponerlos a prueba. Y entonces dice que pueden ejercer el diaconado siempre y cuando fueran hallados irreprensibles. Y estos, no dice y estas. Y estos también sean antes probados, o sea, ser puestos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si fueren hallados irreprensibles. Si fueren hallados. No dice si fueren halladas. Entonces, hermanos, veamos muy bien la forma en que está escrito. 1 Timoteo 3:13. Porque los que ejercieren bien el oficio de diácono ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Diácono. Esta palabra diácono viene directamente del griego diáconos, con K. En la iglesia, como les digo, es un siervo o un ministro que ministra en las cosas materiales. Ya esa palabra sí, diácono directamente, no como el verbo que les dije antes que era diaconeo, que era lo que significaba ejercer el diaconado. Aquí les estoy hablando ya de la palabra en griego como diácono. ¿Qué es un diácono? Bueno, es un siervo o un ministro que ministra en las cosas materiales. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, dice, con los obispos y diáconos. Qué raro que Pablo, si hubieran mujeres, dejó por fuera y no puso y diáconas también. Diáconos y diáconas o diaconisas. Hermanos, ¿están prestando atención a lo que les estoy explicando? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. 1 Timoteo 3:8-13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados, y entonces ejerzan el diaconado si fueren hallados irreprensibles. Asimismo, sus mujeres sean honestas, no calumniadoras, con dominio propio, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercieren bien el oficio del diácono ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bendita sea su palabra. Bendita sea la palabra del Señor por tanta claridad. Hechos 6, del 1-4, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, o sea, judíos que hablaban en griego, contra los hebreos, o sea, judíos que hablaban arameo, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Veremos que el diácono es elegido, como enseña la palabra, por la congregación, no por el pastor, ni porque él se autonombre diácono.
ya han dado evidencia ante la iglesia en general que estos hombres son de servicio, que tienen buen testimonio, que son llenos del Espíritu Santo y que por eso pueden ejercer el diaconado. Hermanos, el ser diácono es un llamado directo de Dios. Este hombre siente la necesidad de servir en las cosas materiales de la iglesia. Es un llamado directo de Dios, como el mismo llamado directo que hace Dios al pastor. Esto es un asunto sumamente serio y de privilegio que Dios le dio al hombre para ejercer esa autoridad y ese respeto, porque ya nosotros sabemos que quién es la cabeza de nosotras en el matrimonio, el hombre. Y nosotras no podemos estar sobre la autoridad del varón. Para eso Dios lo puso claro. ¿Quién fue formado primero? Adán, cuestión de autoridad. ¿Quién fue formada después? Eva. Y lo que el Señor le dice a Eva es que ella va a tener que ser y estar bajo la autoridad de Adán. Búsquelo en Génesis, capítulo 2, y usted se va a dar cuenta lo que el Señor está diciendo. El servicio a las mesas. Vamos a ver qué son el servicio a las mesas. Filipenses 4, del 10 al 13 dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesarse en mí, dice Pablo. Claro está que tenías interés, solo que no habías tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo que está diciendo es que en todo esto, desde el versículo 10 y más atrás, él está diciendo que todo él lo podía y a todo él se había acostumbrado porque Cristo era el que le fortalecía. Entonces, cuando uno ve la forma en que Pablo está expresándose, se da uno cuenta de que Pablo se alegró otra vez de que ellos volvieran y que se hubieran vuelto a interesar en él. Entonces, por eso es que él dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Yo sé que ustedes tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este pasaje del versículo 13 lo sacan siempre fuera de contexto. Pablo se estaba refiriendo a toda esta situación que le estaba diciendo antes y dice, y todo esto yo lo he logrado y lo he conseguido porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pasar necesidades y a pasar hambre y a tener pobreza y a tener abundancia. Todo esto lo he aprendido y todo lo he podido pasar porque Cristo me ha fortalecido. La iglesia no es un negocio terrenal, sino espiritual. Nuestro Dios no es el vientre, ni solo los pensamos en la forma terrenal. Nosotros no pasamos pensando en nuestra forma terrenal. El oro no santifica nuestro altar, sino el altar, nuestro dinero. Y esto yo quiero que a ustedes les quede bien claro. Veamos por qué es que les estoy diciendo esto. Vean lo que dijo el Señor en Mateo 23, del 18 al 20. También dice, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda
que está sobre el altar debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, les dice Jesús. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Entonces eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice que nuestros pensamientos tienen que estar solamente en lo espiritual, porque el oro no santifica el altar, sino que el altar es el que santifica nuestro dinero. Sin embargo, el dinero para todo sirve, dice Eclesiastés 10:19. Para pasarla bien se celebran banquetes. El vino es la alegría de los seres vivos. El dinero sirve para todo. Eso es lo que dice Eclesiastés 10:19. Además, se entiende que los pastores tienen familia y tienen que sostenerla y tienen que cubrir las necesidades a base del trabajo que ellos desarrollan. El mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:14, así también el Señor ordenó a los que anuncian, no dice a las que anuncian, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Se está refiriendo a los pastores. Y aún agrega, para lo que supiesen. 1 Corintios 9:15-16 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, dice Pablo, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él dice, yo tengo necesidad de hablar del evangelio, yo tengo necesidad de hablar de la palabra, yo tengo necesidad de decirle a la gente que hay dos caminos y que la gente tiene que elegir uno de los dos. Y termina diciendo el pasaje, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Son muchas cosas las que los diáconos tienen que tener en cuenta, hermanos, para financiar la obra del Señor en una iglesia. Entre ellas debe tener la primera posición en el presupuesto. Y vamos a ver eso. ¿Cuáles son las mesas? Bueno, el sostén económico de los pastores. Mientras más entregado se halle un ministro a la predicación del evangelio, más posibilidad habrá de que la obra prospere. ¿Por qué? Porque más dedicado está en la palabra, más dedicado está en hacer visitas, hermanos, más dedicado está en poner a los hermanos a estudiar la palabra del Señor. Entonces, entre más un ministro se dedica a la predicación del evangelio, más posibilidades habrá de que la obra prospere, porque más gente va a ser salva y más gente va a venir a la iglesia. En cuanto a eso, tenemos que recordar también las palabras del mismo Señor Jesús cuando dijo en Mateo 10:9-10, y dijo, no lleven consigo oro ni plata ni cobre, ni mochila para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, un pastor delante de los ojos de Dios que está enseñando la verdad, que está predicando la verdad, tiene que tener un salario que la iglesia designe para ese pastor conforme a sus entradas económicas, y que el diácono se encargará de proveerle al pastor este salario, porque el pastor no tiene por qué tocar una sola ofrenda. Ya lo vimos en Hechos 6. Que los diáconos llamaron a la multitud y dijeron, no es posible, nosotros no podemos estar con las cosas materiales y con esto. Entonces, busquen a varones que se hagan cargo de lo material y nosotros nos vamos a dedicar solo a la palabra. Eso es una enseñanza que nos están dejando a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? El pastor nunca debe tocar dineros. Nunca debe tocar dineros de la iglesia. Es una gran responsabilidad la que tiene el diácono y es el diácono el que tiene que hacerlo. Recoger las ofrendas, contarlas y tener un informe
toda la semana, si esta semana, voy a ponerles un ejemplo. Si el domingo pasado estábamos, digamos que ya todo abierto y ya se puede asistir libremente porque ya no hay problemas con el COVID. Entonces, como no hay problemas con la pandemia, entonces ya se están congregando en iglesia. Entonces, el diácono, generalmente en las iglesias no hay solamente un diácono, hay varios diáconos. Pero si es solo un diácono, este diácono va a recoger las ofrendas. Así como están estas ofrendas, este diácono la cuenta delante, cuánta plata entró, delante de los testigos en la oficina. Él va a tener gente que va a estar con él, que la iglesia también va a designar, y son los que van a estar con el diácono mientras él cuenta la ofrenda y va a decir, en ofrendas entró tanto, en diezmos entró tanto, para pro templo tanto, para construcción tanto, para misioneros tanto. Este informe, el diácono lo tiene que tener listo para el domingo siguiente y presentarlo a la iglesia, para que la iglesia vea cuánto dinero se recogió el domingo anterior. Y el que se recoge este domingo, el diácono lo tiene que tener listo para el domingo siguiente. Y al final del mes da un detallado informe de las platas que se recogen en la iglesia y ahí aparece gastos de limpieza, gastos para los que limpian el templo, el pago de la luz, pago de agua, pago de alquiler si se tienen que pagar, el salario del pastor, todo tiene que aparecer ahí en un informe mensual. Si ese informe mensual no se está dando, hermanos, es muy peligroso que la gente no dé cuentas de los dineros, porque no es dinero ni del pastor, no es dinero ni del diácono, y aún más, una vez que usted lo dio, no es ni su dinero. En el momento que usted lo echó en el platillo de ofrenda o lo fue a dejar adelante como ofrenda o como diezmo, ya le pertenece directamente a la iglesia. Y tocar ese dinero de forma inapropiada para gastos que no tienen justificación y desperdiciar ese dinero para la iglesia, se tendrán que ver cara a cara con el Señor Jesucristo. Porque eso no es lo que Él mandó. Como les dije antes, la palabra de Dios ha sido inspirada y cuando dice ahí que los discípulos los 12 tuvieron que llamar a la multitud y decirles que eligieran a varones de buena conducta, llenos del Espíritu Santo, para podernos nosotros desligar de lo material, es porque los pastores no tienen por qué tocar dinero. Y los diáconos son responsables ante Dios primero y ante la iglesia de qué está haciendo con esos dineros, porque esos dineros tienen que abrirse una cuenta al banco y depositar esos dineros en el banco, donde no solo la firma del diácono aparezca, sino que aparezca la firma de varios hermanos que pueden estarse dando cuenta del mover que hay ahí en el banco, de esas platas. Por eso se hace el informe que se entrega a la iglesia para que la iglesia sepa qué están haciendo con el dinero que ellos están dando. Porque si hay algo que no está claro, y si hay enredos, y si no aparecen facturas que aclaren esos gastos, tiene toda autoridad la iglesia para llamar al diácono a cuentas y decirle, venga acá. Y si el diácono dice, bueno, es que el pastor me pidió que le prestara, primero, ¿quién es el diácono para prestarle dinero al pastor? Porque la iglesia tendría que haberlo aprobado primero y decir, mire hermanos, el pastor está necesitando dinero, en caja hay un rubro que dice que es para necesidades o para imprevistos, entonces, ¿qué decide la iglesia? La iglesia tiene que decidir si le prestan el dinero al pastor o no, pero el diácono no tiene autoridad para decidir sobre esas platas. Entonces se llama cuentas al diácono, y si el diácono dice, es que yo le presté al pastor, bueno, entonces hermano, porque usted sabiendo lo que es la sana doctrina, le pidió plata al diácono y no lo presentó a la iglesia primero. Entonces, hermanos, vean lo serio que es tener el ministerio del diaconado, no es cualquier cosa. Se enfrentan al Señor. Una vez que ustedes recogen el dinero, los diáconos recogen el dinero, se enfrentan al Señor, porque es el dinero de su iglesia y Él va a cuidar el dinero de su iglesia. Y el Señor también les dice, el Señor Jesús, que cada pastor es digno de su salario. Entonces,
La iglesia sabe con el informe que el pastor gana por mes, tanto dinero se le paga al pastor. Porque él vive de la palabra de Dios. Predica el evangelio, trae más personas a los pies de Cristo a que sean salvos y el salario, la iglesia dijo cuánto era el salario que podía pagar. Y el pastor está en todo derecho de decir, no voy a poder porque este salario no me sirve. O decir, no, yo no necesito que me den ningún salario. Yo con lo que tengo, lo que vivo, mi pensión, yo puedo vivir sin ni siquiera tener necesidad de recoger un salario. O puede decir, hermano, sí, está bien, yo prometo quedarme aún con ese salario, aunque no supla mis necesidades, pero yo me voy a quedar trabajando por ese salario. Pero tiene que tener un salario y un salario pagado por el diácono de las ofrendas y los diezmos que se recogen. Dice también, así también lo declara el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:18, cuando Pablo dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, o sea, no tape. Lo que trata de decir aquí en una forma de transliteración es, no tape la boca del que está trabajando. Digno es el obrero de su salario. Como dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, dice Pablo, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Pablo está diciendo cada primer día de la semana, o sea, cada domingo que usted va al templo, de su diezmo o de su ofrenda, porque eso es para el crecimiento de la iglesia, es para el salario del pastor, es para pagar el local, para pagar la luz, es para comprar bancas, es para comprar los artículos de limpieza, es para comprar bombillos o fluorescentes si usan eso, es para comprar lo que se necesita, que algunas mesas, que algunas cosas en la iglesia, que los libros de cantos, que los libros o las copias de las lecciones que se dan en escuela dominical, para eso, esos son dineros. Pero la iglesia tiene que saber que su plata está siendo bien administrada. La iglesia tiene que saber que su confianza está puesta en un diácono que tiene la sabiduría lleno del Espíritu Santo para no tocar ese dinero, que es sabio para que cuando alguien le pida dinero prestado de la iglesia, él diga, no, hermano, yo no tengo autoridad porque este dinero no es mío, el dinero es de la iglesia, yo solo lo administro. Entonces, hermanos, el ser diácono es una gran responsabilidad. Como dice 1 Corintios 16:2, entonces cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, pongan algo aparte según hayan ganado durante la semana y guárdalo para que no tengan que recogerse en esas ofrendas cuando Pablo llegara. Pablo está diciendo, si ustedes hacen eso y hay un rubro para un misionero y se sabe que hay personas que todas las semanas dan cierta cantidad de dinero para un misionero, cuando ese misionero venga a visitar la iglesia, ese misionero se le va a entregar ese dinero que le corresponde a él porque directamente la iglesia decidió que a ese dinero a ese misionero se le va a designar cierta cantidad de dinero. Ahora, si ese misionero no viene muy seguido, ¿qué es lo que se hace? Pues se le manda el dinero. Se le hace transferencia por el banco o como sea, pero se le manda el dinero que la iglesia dijo que se le iba a mandar a ese misionero. Entonces, esto ya era una demanda del apóstol Pablo por la inspiración divina, el que se hicieran dos cosas. Sugiere entonces él que el domingo lleven las ofrendas a la reunión de la iglesia y no haya que colectarlas en los hogares, porque antes las iban colectando hogar por hogar por manos de los diáconos. Entonces Pablo les dice, mire, para que ya los diáconos no tengan que ir casa por casa a recoger el diezmo, vayan ustedes los domingos aparte, guarden su dinero y el domingo
lleven esa ofrenda y déjenla en el templo y la entregan a los diáconos. Ahora, en el caso de las iglesias que no se están reuniendo, están haciendo dos cosas. O depositan en la cuenta que saben que el diácono tiene autorización de la iglesia y que varios hermanos conocen de esa cuenta que está abierta para depositar los dineros de la iglesia, o simplemente pues al diácono le tocará hacerlo como en la antigüedad, ir casa por casa donde sabe que hay hermanos fieles que son para diezmos y ofrendas, pasar y recoger esos diezmos y ofrendas. Aún más, se los voy a decir de esta manera, en la iglesia de nosotros, la gente es fiel con diezmos y ofrendas. Y el diácono tiene que estar yendo a recoger y él espera hasta que lo llamen y le digan, hermano, es para que pase a recoger el diezmo o es que pase a recoger la ofrenda. Entonces él va y recoge el diezmo o la ofrenda a esa casa. Tal vez solo a una casa fue, porque solo una familia llamó en ese momento. Tal vez otro día llaman 2 familias y va y lo recoge. Bueno, él lo recoge inmediatamente, pasa al banco y lo deposita al banco. Y de una vez hace un informe de las platas que a él le están mandando. Y le entrega un recibo a la persona de la cantidad que dio. Hermano, todo transparente, donde no se ponga en entredicho a nadie y se empiece a tener dudas de que esa persona está cogiendo dineros que no le corresponden. Entonces, eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Sugiere entonces que el domingo lleven las ofrendas al templo para que no tengan que andarlas colectando los diáconos en cada hogar todo el tiempo. Ahora, hermanos, veamos el servicio de los diáconos, pero vamos a verlos en detalle hasta lo que el tiempo nos dé. Vean que cuando leímos el pasaje de Hechos 6 dice, para que ellos sirvan a las mesas. Ese es el propósito de los diáconos, sirvan a las mesas. Son 3 mesas las que los diáconos sirven. Es la mesa de los pobres y las viudas, la mesa del Señor y la mesa de los pastores. Esas son las 3 mesas que los diáconos tienen que servir o tienen que cuidar o tienen que asistir, como ustedes les quieran decir. Son 3 mesas. Entonces vamos a ver la mesa de los pobres y la mesa de las viudas. Vamos a ver esta primer mesa y qué es lo que tiene que hacer un diácono. Punto A, la administración hacia los pobres. El concepto general del oficio del diaconado, hermanos, envuelve el deber de ministrar a los pobres de la iglesia, o sea, saber cuáles son las familias más pobres, más necesitadas, y que entonces la iglesia tenga un rubro para poder ayudar a estas familias. Estos son asuntos, pues, temporales de la iglesia. Eso lo tenemos que tener claro. De acuerdo a lo que nos enseña el Nuevo Testamento, una de las responsabilidades de los diáconos es la administración hacia los pobres. Como hemos dicho, los pastores o ancianos son los llamados por Dios a gobernar y administrar la iglesia de Cristo. A cargo de ellos se ha entregado todo asunto de la congregación y sus áreas de trabajo, las cuales se pueden dividir en 2. O sea, la espiritual, en la cual trabajan los pastores, y la material, en la cual trabajan solamente los diáconos. Los pastores deben saber conocer el orden con que trabajan los diáconos. Eso sí lo puede saber un pastor. Ahora, de lo espiritual se han de ocupar los pastores personalmente. Y de lo segundo, estos han de delegar todo asunto en manos de los diáconos, quienes tienen ese llamado de Dios, la ordenación de la iglesia, y esa es la responsabilidad de los diáconos. Por tanto, hermanos, los diáconos no deben decidir nada por ellos mismos, ya que estos deben estar al servicio de los pastores, quienes como encargados de la iglesia les asignarán las tareas a realizar en las áreas de lo material y están al servicio de la iglesia misma también. Porque cuando se hacen las sesiones de negocios, que se reúne la iglesia para decidir, y esto lo vimos en una clase anterior, los
los diáconos también tienen que dar cuentas de lo material a la iglesia. De igual manera, los pastores no deben enseñorearse sobre el rebaño, sino administrarlo todo según lo que ha ordenado Cristo, a quien estos deben estar sujetos. Los pastores tienen que estar sujetos a Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Primera Pedro 5, 2 al 4 dice, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación, ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces, esto no quiere decir que en cuanto a su ministerio, estos no deben tener iniciativa dentro de sus funciones. De tal manera entonces que pueden ministrar con sabiduría, pero para ejecutar o llevar a cabo sus ideas necesitan necesariamente oír la voz de aprobación o el consejo de los pastores. Y si esto se presenta en la iglesia, pues escuchar el consejo de personas también, porque incluso en la iglesia pueden haber gente que sean administradores de empresas y que puedan dar propuestas buenas a la iglesia. Por eso la iglesia tiene que saber lo que los diáconos están administrando y cómo lo están administrando. Tiene todo derecho, aún más, la iglesia tiene, o cualquier hermano, llámese como se llame, tiene toda autoridad para llegar donde el diácono y decirle, hermano, porque yo llevo un récord y yo me voy anotando cuántos diezmos voy dando yo desde que empezó el año hasta la fecha. Yo quiero ver dónde aparece cuánto dinero yo he dado y que de verdad está escrito en los libros de la iglesia. Eso lo puede hacer. Y eso lo sabe el contador, hermanos, eso lo sabe cualquier contador. Entonces, que no salgan diciendo que hay cosas que no las hacen porque no saben. Porque siempre el Señor va a poner a alguien que se necesite para que haga las cosas y las administre correctamente. Pero el pastor, si por casualidad es diácono, por casualidad el pastor es el que, el nombre que les dije ahorita, se me escapa el nombre. De verdad, hermanos, qué rápido que se me escapó. Imagínense, tengo tantas cosas en la cabeza que se me escapó hasta el nombre de lo que les iba a decir. Bueno, que hay como administradores y contadores, es la palabra. Si el pastor es administrador o es contador, público o privado, él puede dar a la iglesia pautas a seguir. Pero el pastor no puede involucrarse en lo material y menos tocar dineros atenido a que él es administrador de empresas o atenido a que él es contador. O usted es contador o usted es pastor. Usted puede ser contador fuera de la iglesia. Si usted trabaja en su casa y le lleva contaduría a empresas afuera, eso es su decisión. Pero usted no puede ser al mismo tiempo contador de su iglesia, porque eso tiene que ser muy transparente. Es mejor que sea otra persona la que administre los dineros donde usted pastorea la iglesia. Es algo que se recomienda, porque no sabemos qué pueda suceder y dónde puede ser tentado un pastor, porque no quiere decir que un pastor no es tentado. Vamos a ver el otro punto. La lista de ayuda a las viudas pobres. ¿Se acuerdan que les dije que la primera mesa era hacia los pobres y hacia las viudas? En 1 Timoteo 5, del 3 al 5 dice, honra a las viudas que en realidad son viudas. Y vamos a ver este punto porque es muy importante. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea que lo que está diciendo aquí
Pablo a Timoteo: si hay viudas, pero estas viudas tienen hijos o tienen nietos, esos hijos y esos nietos deben de velar por esta viuda. Deben de ser piadosos con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno, dice Pablo, y agradable. 5, el versículo 5 dice: la viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, espera en Dios, y noche y día persevera en súplicas y oraciones. Entonces podemos ver los requisitos de las viudas en primera de Timoteo 5:9. Y vamos a ver el requisito. No es cualquier viuda la que va a recibir ayuda en la iglesia. Porque hay viudas que pueden haber quedado viudas de 30 años y pueden trabajar, o de 20 años y pueden trabajar. Y hay viudas que de verdad son ya ancianas y necesitan de verdad ayuda porque no pueden trabajar, ni tienen familia. Entonces, esta situación de las viudas tuvo que poner una regla para saber a qué clase de viudas iban a ayudar. Y Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 9, le dice: en la lista deben de figurar solo las viudas, oigan bien, mayores de 60 años. Viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido. Mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido. El apóstol Pablo, aquí podemos ver que le está dando instrucciones precisas a Timoteo sobre la ayuda que él debe darle a los pobres y a las viudas de la iglesia que están pasando por precariedades. Pero hermanos, no obstante, podemos también nosotros notar que hay advertencias que encontramos en los versículos 3 al 5, cuando Pablo les está diciendo: honra a las viudas que en verdad lo son, esas viudas mayores de 60 años y que han tenido un solo marido. Pero si alguna tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y el versículo 9 vuelve a decir y le dice: y en la lista deben de figurar solo las viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido. Vean el cuidado que se debe tener en la administración del dinero de la iglesia del Señor. El dinero no es para despilfarrarlo, es para utilizarlo en las cosas correctas como Dios ya las dejó establecidas. Noten lo que dice Proverbios 13:7. Unos pretenden ser ricos y no tienen nada. Otros simulan ser pobres y lo tienen todo. Y yo creo que ustedes eso lo han visto. Hay gente que pretende que son ricos, se meten en deudas y hacen locos de todo habido y por haber y aparentan, pero están, hermanos, que ya el aguinaldo ya lo tienen hasta comprometido. Pretenden ser ricos y no lo son. No tienen nada. Pero hay otras personas también, hermanos, que simulan ser pobres, que uno dice: pobrecitos, qué pobres que son, y lo tienen todo. Entonces, Proverbios 13:7 nos hace esa advertencia. Ahora, esto puede ser aplicable hasta lo espiritual. Unos pretenden ser ricos y no tienen nada. Son pobres espiritualmente. Y otras simulan ser pobres espiritualmente y lo tienen todo. Entonces, volvamos a prestar atención a las viudas verdaderas de las cuales se refiere Pablo. Después de que el apóstol Pablo dice esto, agrega las condicionantes que deben prevalecer para que la iglesia ponga en la lista de ayuda a las viudas que verdaderamente deben ser ayudadas. Y veamos que estamos viéndolo todo a través de la palabra del Señor. No hay opinión aquí mía propia. Estoy reforzando lo que la palabra del Señor habla. 1 Timoteo 5, 9, 10 declara: sea puesta en la Biblia solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido
2, que tenga testimonio de buenas obras. Esa es es la verdadera viuda que va a ser puesta en la lista. Esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, porque puede ser que haya, en el que les leí antes, puede ser que haya creado hijos y hayan muerto y ella esté sola, aunque haya tenido hijos. Si ha practicado la hospitalidad, si ha sido una persona hospitalaria cuando pudo serlo. Si ha lavado los pies de los santos. Bueno, esto es un requisito que para mostrar humildad en el día de hoy, este tema es muy bonito y no quiero entrar ahorita en este tema, pero era un requisito en ese momento, era un requisito para las viudas. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, evidentemente vemos que Pablo, como apóstol de la Iglesia de Dios, no está dispuesto de que el dinero que se ofrende por medio de los hermanos para la obra del Señor sea despilfarrado inconscientemente, sino que éste sea administrado con justicia y equidad, pues es dinero del Señor. Y eso es lo que Pablo quiere que entiendan. Es dinero del Señor, es dinero de la iglesia del Señor. Es de suma importancia que se entienda que pobre es aquel que cumple las condiciones para hacerlo. Pues como dice también Pablo en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, hermanos, yo creo que hasta aquí está la lección de lo que es la primer mesa, que es la que estamos viendo. Vimos la mesa de los pobres, cómo deben de ayudar a los pobres los diáconos, y las mesas de las viudas. La semana que viene, dentro de 15 días, vamos a ver cómo sirven los diáconos la mesa del Señor. ¿A qué se refiere cuando dice que el diácono también tiene que servir la mesa del Señor? Y después de que veamos la mesa del Señor, vamos a ver cómo sirve a la mesa de los pastores. Y después de eso vamos a ver cómo es que se elige a un pastor, el llamado de un pastor y la función que tiene un pastor en la iglesia. Así que, hermanos, así hasta aquí la lección del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes, que el Señor nos ayude a seguir adelante y a poder aprender más de su palabra. Como siempre, vamos a terminar con una oración. Perdonen, hermanos, pensé que iba a ser una clase pequeña, sin embargo, se me fue bastante tiempo y pido las disculpas, pero yo sé que si hasta aquí me permitió el Espíritu de Dios hablarles es porque hasta aquí el Señor quería que les hablara. Oremos. Padre de la gloria, alabamos tu nombre, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has dejado en tu palabra, por todas esas maravillosas enseñanzas, Señor, de las cuales nosotros solamente nos toca obedecer, ser fieles, obedientes, no andar haciendo desorden, Señor, en las cosas tuyas, ni en la iglesia tuya, sino ser una iglesia de orden, Señor. Como todas las cosas tuyas que dice tu palabra, que todo lo que tiene orden es de Dios. Señor, muchísimas gracias por darme la oportunidad de enseñar lo que tú quieres que enseñe. Que mi boca siempre, Señor, hable solamente lo tuyo y que enseñe verdad. Gracias, Padre Santo, por la enseñanza de este día y que lo puedan atesorar y guardar para su honra y su gloria. Te doy las gracias, Señor, por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un placer estar en esta clase el día de hoy. Así que nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 15 días. Chao.